frecuente dentro de esas causas. Luego vamos a tener las causas endocrinas, el hiperaldosteronismo primario, el feocromocitoma, la enfermedad de Cushing, primaria o secundaria, trastornos de tiroides, hipo o hipertiroidismo, el hiperparatiroidismo, las enfermedades suprarrenales congénitas, la acromegalia. Entonces, miren chicos, es importante que eso quede bien claro porque todo paciente con hipertensión arterial que vemos en la consulta diaria debe ser evaluado semiológicamente de la manera más óptima posible, ¿no? Porque muchas veces hemos tenido pacientes adultos que llegan a los 40 años, 45 años, tratados con tratamiento antihipertensivo y era una coartación de aorta que nunca se detectó, digamos, ¿no? Entonces, enfermedades que se pueden corregir, la causa específica y finalmente no tener las consecuencias de una enfermedad silenciosa que es altamente dañina para diferentes órganos. Y dentro de otras causas vamos a tener la apnea obstructiva del sueño y también por medicamentos, básicamente los corticoides. Entonces, ¿cuándo sospechar de hipertensión arterial secundaria? Vamos a sospechar en aquellos pacientes que tienen una edad de inicio temprano, que tienen una hipertensión arterial de comienzo súbito, que tienen un curso grave o acelerado, jóvenes que ya tienen falla de diferentes órganos, una hipertensión arterial en estadio 3, que no existe historia familiar de hipertensión arterial sistólica o diastólica o que existan, o historia familiar de enfermedades metabólicas, que en el examen de laboratorio encontremos hipocalemia no provocada, hipercalcemia, creatinina elevada, sedimento urinario anormal, que sea una hipertensión resistente y que responden pobremente al tratamiento instituido, ¿no? Estas son las principales situaciones en las que debemos de sospechar de una hipertensión arterial secundaria. Intolerancia a fármacos, como la hipocalemia al tomar diurético. Entonces tenemos que sospechar en hiperaldosteronismo primario, secundario, excesos de corticosteroides. El empeoramiento después de la toma de betabloqueantes, sospechar en feocromocitoma. En falla renal aguda después de inicio de yecas o aras. A veces se comete la imprudencia de iniciar el tratamiento sin evaluar función renal o sin auscultar también la zona de las arterias renales ni aorta. Entonces, cuando vemos que un paciente empeora con el inicio de los yecas o los aras, podemos estar frente a una hipertensión de tipo renovascular. Muy bien, entonces, existen pacientes que a pesar de que nosotros instauremos la terapia médica óptima, más de 3 fármacos que actúen de diferente forma en diferentes sistemas, no controlamos adecuadamente la presión arterial. Entonces, la hipertensión arterial resistente se define como la presión arterial ambulatoria que es diurna, superior a 135,85 milímetros de mercurio, a pesar de un correcto cumplimiento del tratamiento con 3 fármacos a dosis plenas, siendo uno de ellos un diurético. Entonces, estamos frente a una hipertensión arterial resistente cuando no responde al tratamiento, cuando damos más de 3 fármacos antihipertensivos. Y recuerden esta palabra que es diurna. Las presiones arteriales nocturnas deben ser por debajo de 120,70 milímetros de mercurio. De día, de 135,85 milímetros de mercurio. ¿Cómo? 120,70. Y durante el día de 135,85 milímetros. No, 135,85 se considera ya una presión arterial incrementada, presión arterial normal alta, exactamente, ya no está dentro de lo normal. Recuerda que la meta frente al manejo de tratamiento antihipertensivo debe ser por debajo de 130,70, 130,80 es el partido de fútbol. Alguien hizo gol. 130,80 milímetros de mercurio durante el día y en la noche por debajo de 120,70 milímetros de mercurio, dentro de las metas. Pero igual no clasificamos, chicos, no se emocionen. Bueno, ¿cuál les parece la causa más frecuente de hipertensión arterial secundaria de causa endocrina? Mujeres usuarias de anticonceptivos orales que contengan estrógenos. Eso es muy frecuente. Muy bien, entonces para recalcar, la terapia estrogénica es la causa más frecuente de hipertensión arterial secundaria en mujeres usuarias de métodos anticonceptivos. Miren, comparando con el resto de enfermedades,
¿no? La terapia estrogénica representa el 3% y luego en frecuencia le sigue el hiperaldosteronismo primario, aunque no lo vemos de manera muy frecuente, lo que vemos más es el hipertiroidismo o el hipotiroidismo, sobre todo en personas mayores, ¿no? Otro tema que vamos a tocar, que es la hipertensión arterial durante la gestación, que es un tema un poco más álgido. No vamos a hablar de preeclampsia, porque preeclampsia es un tema que va a ser manejado por ginecología, que ustedes saben que es el incremento de la presión arterial durante la gestación, que responde a otro tipo de fisiopatología que no tiene nada que ver con la hipertensión arterial esencial. Pero podemos tener pacientes hipertensas esenciales o secundarias a alguna patología de base que se embaracen. Entonces, ¿qué fármacos podemos dar en ellos? En realidad, la pregunta sería qué fármacos no debemos de dar, ¿no? Porque recuerden que en una gestante no se puede hacer estudios o ensayos amplios en los cuales podamos evaluar un fármaco y decir, este no va a hacer realmente daño, ¿no? Por ética no se puede realizar. Entonces, todos los niveles de evidencia van a ser niveles de evidencia C. El riesgo no puede ser descartado. Recuerden que este tipo de estudios, A y B, de estudios que no evidencian riesgo, no se va a poder realizar jamás porque hablamos de un producto que es protegido. Los fármacos que provocan una evidencia de riesgo que es seguro van a ser los IECAS y los ARA2. ¿Qué producen? RCU, retardo de crecimiento intrauterino, prematurez, muerte inútero, RCU ya les dije, ¿no? Y prematurez, básicamente ese tipo de patologías, ¿no? Son fetos pequeños que pueden tener muerte súbita inútero. Esa es la principal presentación con este tipo de fármacos. Entonces, si es una paciente hipertensa que sale embarazada, entonces, ¿qué opciones podemos tener? Los betabloqueantes es una muy buena alternativa, pero siempre debemos de tener cuidado con la disminución de la frecuencia cardíaca tanto de la madre como del producto. Entonces, por eso en nuestro país no es un fármaco idealmente empleado en las gestantes desde el inicio de la gestación, pero podría ser empleado de manera adecuada siempre y cuando haya un monitoreo adecuado de la frecuencia cardíaca tanto de la madre como del producto. El otro fármaco que ustedes o que nosotros lo utilizamos de manera frecuente es el alfa-metildopa. Podemos asociarlo con calcio antagonistas, básicamente el nifedipino. Recuerden que el amlodipino produce un poco de edema pretibial y por eso no se utiliza mucho en la gestante, ya que por sí en la gestación vamos a tener edema pretibial. Entonces, la recomendación por ese lado, dentro de los calcio antagonistas, va a ser el nifedipino. El alfa-metildopa y los diuréticos. Se puede utilizar furosemida, por ejemplo. Acá faltó pintar en color rojito porque el espironolactona y la hidroclorotiazida también no pueden ser utilizados durante la gestación. Entonces, IECAS y ARAS, muerte súbita o retardo de crecimiento intrauterino o prematurez. Entonces, la hipertensión arterial durante el embarazo puede tener todas las siguientes consecuencias, excepto. ¿Cómo? No necesariamente. Recuerden que las pacientes con si bien es cierto la fisiopatología de la preeclampsia es diferente a la hipertensión arterial, pero muchas veces puede ser confundida durante la gestación, ¿no? Pacientes que no sabían que tenían hipertensión arterial de base, pero que durante la gestación debutan con hipertensión arterial, ¿no? Solamente vamos a saber si es que fue hipertensión arterial o fue preeclampsia una vez que culmine la gestación y haya pasado todo el periodo del porperio, ¿no? Entonces, esta no sería la alternativa, sino sería la de hidros fetal, ¿no? Porque las consecuencias en útero del producto es que sea un producto pequeño. Si es que no se muere, es un producto pequeño. O se produce una aceleración del parto de manera prematura. En el embarazo, ¿qué se puede utilizar sin riesgo? ¿O qué no se puede utilizar, mejor dicho? En el embarazo puede utilizarse sin riesgo fetal, excepto captopril. Enalapril, captopril, lisinopril, tandrolapril, todos los que terminen en pril. Ningún IECA y ningún ARA tampoco, ¿no? Valsartán, telmisartán, irbesartán, ningún ARA. En las mujeres con hipertensión arterial esencial durante el embarazo, debe continuarse el tratamiento antihipertensivo, excepto con uno de estos fármacos. IECAS. Creo que eso quedó bien claro. Muy bien, entonces,
para que quede bien claro en cuáles son los objetivos del tratamiento de un paciente con hipertensión arterial, que es reducir la mortalidad, la morbimortalidad cardiovascular. O sea, en estos pacientes no solamente es evitar la muerte por un problema cardíaco o enfermedad cerebrovascular, sino además disminuir la morbilidad, ¿no? Los infartos, los derrames cerebrales, etcétera. Entonces, para eso tenemos que alcanzar metas que sean por debajo de 130,80, que ahora son un poco más estrictos en las metas, en todos los pacientes con hipertensión arterial durante el día, y durante la noche por debajo de 120,70. Y en pacientes con falla renal, la presión arterial debe ser mucho más baja, ¿no? Por debajo de 120,70 durante el día. Vuelvo a reiterar, porque en los pacientes con falla renal ya la posibilidad de enfermedad coronaria es más alta, ¿no? Ya, falla renal crónica, pacientes con falla renal crónica es sinónimo de enfermedad coronaria. Eso tiene que quedar bien, bien claro. Y las otras medidas de tratamiento que van a ser de tipo no farmacológico, que vamos a tener el abandono del cigarro, reducción de peso en obesos, disminuir el consumo de alcohol, más ejercicio, bajar la sal. A ver cuántos de nosotros hacemos eso. Incrementar el consumo de frutas y verduras, evitar el estrés, dormir bien. Bueno, un poco difícil, pero en realidad todas estas medidas son muy importantes para el control de la presión arterial. La disminución de la sal debe ser por debajo de 5 gramos, algunos son más exigentes hasta por debajo de 3 gramos. Muy bien, y en relación al tratamiento, entonces ustedes pueden emplear el fármaco que ustedes consideren, pero considerando siempre la enfermedad de base y las complicaciones que este paciente pueda tener. Les hago preguntas sueltas. Si es un paciente con falla cardíaca e hipertensión arterial, ¿qué fármaco de elección utilizaría? Como primera opción. Puede ser beta bloqueador, iría bien, pero como primera opción, IECAS o ARAS. Si es un paciente con cardiopatía isquémica y además con hipertensión arterial, dígalo, doctorita. ¿Qué fármaco de elección sería? Cardiopatía isquémica, beta bloqueantes, perfecto. Si son pacientes que están gestando, ¿qué no podemos usar? IECAS ni ARAS, perfecto. Esos son los grupos más grandes que tenemos. Pacientes que tienen falla renal, vamos a evitar el uso de IECAS y ARAS también. ¿Okay? Si bien es cierto, los IECAS y los ARAS son protectores de la función renal, pero una vez que se presentó la falla renal, son fármacos que se contraindican, no se permite su uso de este tipo de fármacos. Entonces, ¿cuándo vamos a elegir un beta bloqueante? Cuando haya cardiopatía isquémica. Esa es la principal patología en la cual vamos a indicar. Otra situación van a ser las taquiarritmias. Por ejemplo, pacientes con hipertiroidismo que presentan frecuencias cardíacas altas por la propia fisiopatología de la enfermedad. Entonces, en ellas va idealmente los beta bloqueantes. ¿Y qué fármaco de elección utilizamos dentro de los beta bloqueantes? Propanolol, ¿no? En pacientes... Voy a sentarme, creo que ya estoy envejeciendo. En pacientes que tenemos con el diagnóstico de hipertiroidismo, entonces estos pacientes pueden presentar taquiarritmias. Puede ser simplemente taquicardia sinusal, fibrilación, TPCB, etcétera. Entonces, en ellas va mejor el uso de beta bloqueantes. Si son hipertiroideas, el fármaco ideal es el propanolol. Falla cardíaca también va a los beta bloqueantes, aunque no es el primer fármaco de elección, recuerden. Si es una falla cardíaca descompensada, ¿puedo dar beta bloqueantes? No puedo dar beta bloqueantes, recuerden, ¿no? Solamente cuando la falla cardíaca esté compensada. ¿Cuáles son las contraindicaciones de los beta bloqueantes? El asma, como conversamos, la claudicación severa, que es la expresión o la sintomatología de una enfermedad arterial periférica severa, y las bradiarritmias. Cuando la frecuencia cardíaca está por debajo de 60, evitar los beta bloqueantes. Pero si es un paciente con cardiopatía isquémica, aún teniendo frecuencias por debajo de 60, podemos intentar el uso de beta bloqueantes y solamente lo suspendemos cuando la frecuencia cardíaca está por debajo de 40 latidos por minuto. Todo es relativo. El uso de los IECAS va a favorecer en el manejo de la falla cardíaca, también pacientes con diabetes, por la protección renal que se tiene con ese tipo de pacientes. En la cardiopatía isquémica también, recuerden que los IECAS ayudan en el remodelado de las cavidades cuando se produjo el infarto. Se produjo un infarto y para que esa cicatriz no quede mal, eso se llama remodelado.
Para que se evite ese remodelamiento de la cavidad, los YECAS van bien, evitan que se dilate el corazón. ¿Cuáles van a ser las contraindicaciones? El embarazo, la estenosis bilateral de la arteria renal y los niveles incrementados de potasio. Los diuréticos van muy bien en pacientes con falla cardíaca, en ancianos también va muy bien, pero hay que tener mucho cuidado con la gota. Los antagonistas de calcio va bien en pacientes con angina, sobre todo de Princemetal, en ancianos, en hipertensión arterial sistólica. ¿La contraindicación cuál sería? Del calcio antagonista. Disfunción severa del ventrículo izquierdo, ¿no? O falla cardíaca severa, como usted dice, ¿no? No se puede utilizar porque deprime la función cardíaca. Los ARA2, vamos a utilizarlos si es que no se tolera adecuadamente los YECAS en la falla cardíaca, cuando hay hipertrofia ventricular. Tiene las mismas indicaciones que los YECAS. ¿Cuál es la diferencia entre ARAS y YECAS? Menos tos. ¿Quién produce menos tos? Los ARAS, ¿no? Y los alfa bloqueantes, que lo utilizamos en la hipertrofia prostática, y las contraindicaciones es que pueden ocasionar hipotensión ortostática. Dentro de los diuréticos, para hacer un poquito más de aclaración, podemos utilizar los diuréticos de ASA, esos serán preferidos en pacientes con falla cardíaca. Los diuréticos ahorradores de potasio serán preferidos en pacientes con falla cardíaca y cardiopatía isquémica que tengan una función ventricular izquierda deprimida. Y las tiacidas que podemos utilizarlo en pacientes de manera, o en hipertensos que no tengan necesariamente falla cardíaca. Tener mucho cuidado con las tiacidas porque en pacientes que tienen ya intolerancia a la glucosa o cierto grado de resistencia a la insulina pueden desencadenar el desarrollo de diabetes, al igual que los beta bloqueantes. ¿Ya? Sí, doctor. Crisis hipertensiva contraindicados. Recuerden que en la crisis hipertensiva tenemos que utilizar, no están contraindicados, pero solamente para recordar que en la crisis hipertensiva se utilizan fármacos de acción corta, ¿no? Esa es la principal indicación. Dentro de los fármacos de acción corta, los medicamentos de elección van a ser siempre los betabloqueantes, y dentro de ellos el abetalol endovenoso. Como segunda línea, vamos a utilizar los nitratos. Dentro de los nitratos se elige el nitroprusiato. Como no hay mucho en nuestro medio, la segunda alternativa es la nitroglicerina. Pero el problema de la nitroglicerina es que se causa, entre comillas, como una especie de intolerancia o resistencia en la que se sigue aumentando los niveles y no hay disminución de la presión arterial y tiene un efecto bastante rápido, ¿no? Otro fármaco de elección vienen a ser los diuréticos, sobre todo de ASA. Hasta ahora no he mencionado los YECAS. Otro fármaco vienen a ser los YECAS, pero no el captopril ni el enalapril, sino el enalaprilato endovenoso, que tiene una acción un poco más rápida, que existe también en el mercado, aunque el costo es un poco más alto. Sin embargo, ¿qué es lo que utilizamos en todas las emergencias en nuestro medio? Captopril. Entonces, no está en ninguna guía descrita internacional, no tenemos ninguna guía nacional donde se describa el manejo de una crisis hipertensiva, salvo en las guías que maneja Salud, creo que es del año 2009, que sí pone dentro de sus guías el uso de captopril como alternativa, ¿no? Pero ¿por qué no se prefiere tanto captopril en el uso, a pesar de que lo usamos tanto? Porque puede bajar de manera súbita la presión arterial, por su efecto. Los calcio antagonistas no tienen un mecanismo de acción rápido, o sea, en crisis hipertensiva no lo podemos manejar, pero, o sea, no tiene indicación en la crisis hipertensiva porque no son fármacos de acción corta, pero sí podemos utilizar en el manejo de un paciente en crisis hipertensiva cuando ya queremos controlar la presión arterial a largo plazo, ¿no? Recuerden que cuando nosotros manejamos crisis hipertensiva, queremos bajar el 25% de la presión arterial en la primera hora, pero ya le estamos dando el tratamiento sostenible de manera crónica en el tiempo, o sea, ya sus fármacos por vía oral para que ya vayan controlando la presión arterial. Entonces, en crisis hipertensiva, fármacos de elección, betabloqueantes, la betalol es el fármaco de elección, después están los nitratos, luego los YECAS como el enalaprilato y los diuréticos como los diuréticos de ASA. Pero recuerden, siempre la crisis hipertensiva también se va a manejar en función al compromiso de órgano blanco y también, ¿no?, las complicaciones que ese paciente pueda tener de manera crónica, ¿no? No le vamos a poner YECAS si es que tiene falla renal, por ejemplo, ni hablar, no le vamos a poner su enalaprilato, ¿no? Le pondremos diuréticos, por ejemplo, ¿no?, de ASA. Muy bien, entonces, ¿en qué estábamos? Ya que las tiacidas pueden provocar
en pacientes con trastorno en hidrocarbonada pueden desencadenar diabetes al igual que los betabloqueantes. Por ese lado tenemos que tener cuidado. Bueno, al menos creo que no vamos a perder hoy día. Y las indicaciones y contraindicaciones de estos fármacos, los tiazídicos, la contraindicación concluyente es gota, alérgica a las sulfamidas, hepatopatía, insuficiencia renal. También recuerden que no podemos utilizar las tiazidas. Contraindicaciones posibles, la dislipidemia, la disfunción sexual, causa disfunción eréctil, las tiazidas, al igual que algunos betabloqueantes. Y créanme que es bastante frecuente, es bastante frecuente y que tenemos que suspender. El embarazo, los diuréticos de asa, va a ir muy bien en la falla cardíaca porque recuerden que tienen una alta potencia para reducción de precarga, en la falla renal, en una insuficiencia renal, contraindicaciones gotas, cirrosis hepática, alergia a sulfamidas. Los antialdosterónicos van a tener indicación en el infarto de miocardio, sobre todo cuando existe una función sistólica bastante deprimida. Y las contraindicaciones concluyentes va a ser la hiperpotasemia porque son ahorradores de potasio, recuerden, y la falla renal. Y también la ginecomastia, sobre todo en varones, que también es frecuente. Muy bien, entonces estas son todas las familias de fármacos que podemos utilizar para el manejo de la presión arterial. Los betabloqueantes, no en asma, no en EPOC, no en bradiarritmias, no en bloqueos auriculoventriculares. La indicación posible, mejor dicho, de los betabloqueantes, miren, la migraña, esa es una patología que es muy frecuente, mujeres sobre todo, que vienen con hipertensión arterial y además sufren de migraña, entonces el fármaco de elección es betabloqueantes, salvo que no exista una contraindicación adicional. Dentro de los betabloqueantes, el metoprolol y el bisoprolol va muy bien. Bradicardias, enfermedades del nodo no vamos a utilizar. En diabéticos, como le mencionaba la vez anterior al doctor, en diabéticos ya finalmente cuando la diabetes ya está instaurada, ya no vamos a tener tanto cuidado con las tiazidas y los betabloqueantes, ¿no? Se pueden utilizar. Si es un paciente con cardiopatía isquémica y además diabético y además hipertenso, ni hablar, betabloqueantes tiene que ser el fármaco de elección. Pero cuando tenemos todavía la intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, y vamos a tratar de evitar esos fármacos para no empujar al desarrollo de la diabetes. ¿Y en qué dosis se presentan? Con los betabloqueantes se presentan en dosis altas. Bisoprolol hablamos por encima de 10, metoprolol por encima de 100. O sea, en dosis altas de los betabloqueantes es que se puede producir ese trastorno metabólico, al igual que de las tiazidas. Así es que no se preocupen si utilizan hidroclorotiazida en dosis bajitas de 12.5, no va a haber mayor problema, ¿no? Ya cuando queremos pasar a dosis de 50 miligramos diarios, que muchas veces tenemos que utilizar, allí se pueden presentar este tipo de problemas. Entonces, en los calcioantagonistas, las contraindicaciones, la aterosclerosis carotidia, la arteriopatía periférica también, ¿no? es una indicación posible, más no en la falla cardíaca, sobre todo cuando existe una disfunción severa. Vuelvo a reiterarles, en la insuficiencia venosa no se puede utilizar los calcioantagonistas porque recuerden que produce vasodilatación y al producir vasodilatación va a crear mayor edema, ¿no? Pretibial. El amlodipino, la principal causa, el principal problema de los calcioantagonistas, que es edema pretibial. Esa es una de las principales reacciones adversas por las cuales incluso tenemos que suspender el tratamiento, porque realmente el edema no solo es pretibial, muchas veces se asciende hasta muslo inclusive. Entonces, en pacientes con insuficiencia venosa no vamos a pensar como primera posibilidad calcioantagonistas. Vamos a empeorar el problema. Y los calcioantagonistas como verapamil y diltiazem puede ir en la cardiopatía isquémica, pero no puede ir en pacientes que tengan disfunción sistólica severa del ventrículo izquierdo, no puede ir este tipo de fármacos, ¿no? Indicación posible cuando no haya una buena respuesta a los betabloqueantes por contraindicaciones, entonces podemos utilizar los calcioantagonistas como segunda línea, ¿no? En asma, en EPOC puede ser utilizada. Muy bien. Los alfa bloqueantes, cuando existe una hiperplasia benigna de próstata, no se va a utilizar cuando haya falla cardíaca. Los YECAS vamos a evitarlos en el embarazo, la lactancia, la hiperpotasemia, la estenosis bilateral de la arteria renal. Estamos reiterando nuevamente, al igual que los ARAS, tienen la misma contraindicación. Miren, cuando hay microalbuminuria, es decir, cuando estamos en fases incipientes de la falla renal, estos fármacos son fármacos de elección, porque en realidad protegen riñón, tanto los YECAS como los ARAS.
Pero ya cuando la enfermedad está avanzada, obviamente ya tenemos que restringir su uso. Este es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es bien conocido por ustedes, donde el principal problema aquí es la presencia de la angiotensina 2. Este es el causal de todos los problemas que se producen a nivel endotelial y que son los causantes del daño de órgano blanco. Entonces, al existir actividad simpática, van a actuar los beta bloqueantes, bloqueando este tipo de actividad para disminuir la reabsorción de sodio, cloro, aumentar la excreción de potasio, disminuir la retención de agua. Vamos a tener la acción de los que van a disminuir la precarga, es decir, los diuréticos. Para mejorar la vasoconstricción arteriolar, vamos a tener también los betabloqueantes, los calcio antagonistas sobre todo. Entonces, los fármacos van a actuar a diferente nivel. Los YECAS van a actuar a nivel de la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2. Cada fármaco va a tener su indicación. Por eso es que en el manejo de la hipertensión arterial no podemos utilizar monoterapia. Tiene que ser terapia combinada. Evitar la retención de agua y sal, evitar el incremento de volemia, mejorar la perfusión del aparato yuxtaglomerular, eso es lo que se debe pretender, y disminuir la actividad simpática que se produce como producto de la hipertensión arterial. A ver, si es que han comprendido todo y han memorizado todo lo que les he dicho, entonces vamos a responder todas estas preguntas. ¿Cuál es el antihipertensivo de elección en una mujer de 60 años? Asmática, con crisis de gota, ese es un dato, y estenosis de arteria renal sobre el riñón único. A ver, pensando. Ya, este beta bloqueante ya sale por el asma, ¿no? La gota puede salir por el diurético. Los YECAS por la estenosis de la arteria renal. Encima riñón único, ¿no? Entonces, ni hablar. Calcio antagonistas. Se diagnostica hipertensión arterial y si ponían allí insuficiencia venosa, calcio antagonista, no queda otra. Es preferible que esté con edemas y más un diurético. Le asocian que no sea, pero tiene probabilidad de gota, nos quedamos con calcio antagonistas. Pero tenemos muchas veces esa disyuntiva, ¿no? Por eso no hay fármacos ideales. Se diagnostica hipertensión arterial moderada a una mujer de 49 años, menopáusica desde hace 3 años, tiene antecedentes de migraña desde los 20 y asma intrínseco desde los 41. ¿Cuál de los siguientes fármacos no estaría indicado en el tratamiento de hipertensión arterial? A ver, hay disyuntiva. Betabloqueantes, ¿no? Por el asma. Recuerden que los betabloqueantes están contraindicados en el asma bronquial, aunque sería el de elección por la presencia de la migraña, ¿no? ¿Cuál de los siguientes medicamentos sería el de elección para controlar la hipertensión arterial en un paciente con varios episodios de falla cardíaca congestiva? YECAS. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes efectos adversos puede presentarse durante el tratamiento con antagonistas de calcio? Edema, eso no lo olviden, chicos, el edema. En el tratamiento de la hipertensión arterial, la ventaja de los bloqueadores de los receptores de la angiotensina 2 con respecto a los inhibidores del enzima conversor de la angiotensina, o sea, de los YECAS, es que, esa pregunta está sencilla, ya. ¿Cuál de los siguientes fármacos es bloqueante selectivo alfa-1 adrenérgico? Prazosin. Betabloqueantes de diferentes niveles, el carvedilol, el nebivolol creo que también está. Sobre los receptores alfa-1 actúan prazosin. Muy bien, creo que el tema de hipertensión arterial lo hemos desarrollado bastante amplio y hay conceptos básicos que también lo deben utilizar en la vida diaria. Sí.